Pues vamos a dar paso al siguiente ponente. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jaime Olaizola, ingeniero de montes. Jaime ahora mismo desarrolla su trabajo desde la empresa ECM, Ingeniería Ambiental. Es experto en ordenación de montes para la producción micológica y esta empresa es precisamente a la empresa que se le ha adjudicado el estudio o parte del estudio de la producción y el inventario del recurso micológico en el marco del proyecto MIAS. Es un estudio que coordinamos desde el Centro de Balonsadero y bueno, pues que tenemos una colaboración absolutamente estrecha con el equipo de Jaime Olaizola, Beatriz de la Parra y todos los expertos de esta empresa. Le dejo la palabra a Jaime. En primer lugar, quería agradecer a la organización por darnos la posibilidad de estar aquí a contar los resultados más importantes de todo este sistema que le hemos llamado de conocimiento del recurso micológico en Castilla y León dentro de este proyecto MIAS. También quiero agradecer sobre todo pues, a algunas personas como Juan Andrés Oria de Rueda, Fernando Martínez Peña, Teresa Ágreda y muchas personas, la Junta de Castilla y León mismamente también, por haber hecho posible que una empresa dedicada fundamentalmente a la micología forestal tenga cabida en el mercado, ¿no? y sea una cosa pues que inicialmente podía ser algo muy original o incluso muy raro, pues hoy en día hay cabida para empresas privadas, que aunque es una empresa de base tecnológica con relación con la universidad, pues hace trabajos de investigación, pero siempre con una mentalidad aplicada, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro mucho de poder explicar lo que vamos a explicar hoy, sobre todo también porque es de los pocos sitios en los que no voy a tener que explicar qué quiere decir ECM, ¿no? De nuestra empresa ECM Ingeniería Ambiental, porque en este foro prácticamente todos lo sabéis. Bueno, como ha contado Arturo, fundamentalmente, pues el proyecto MIAS-RC persigue varios objetivos, entre ellos, bueno, pues fomentar la comercialización y el uso de los hongos. Entonces, el primer problema que se nos plantea es tenemos que asegurar el recurso micológico, porque no podemos plantear ninguna medida que pueda sacar rendimiento económico en las zonas rurales, pero que no se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad que los forestales siempre hemos tenido muy metida dentro, ¿no? Porque es la base de nuestro trabajo, pues en este proyecto, al ser un recurso forestal más, pues es uno de los puntos fundamentales. Entonces, bueno, como veis, los objetivos ya se han comentado, hay que asegurar la sostenibilidad del recurso, fomentar la regulación y pues la comercialización. Este aprovechamiento sostenible, bueno, pues en este momento sí que lo tenemos un poco cogido con pinzas por algunos problemas de sobreexplotación que estamos teniendo en algunos lugares. No son muchos, son pocos y concentrados, pero sí que tenemos la idea de que puede haber problemas. Entonces, sobre todo si se plantea una regulación y un fomento del aprovechamiento, tenemos que tener nuestras medidas de control antes de que ocurra, ¿no? Entonces, en este momento, esta sobreexplotación es solo un riesgo, en algunos lugares, como os digo, es algo ya real, pero de momento tenemos la suerte de que en Castilla y León el aprovechamiento pues, no es tan masivo, como veremos después con los inventarios que hemos hecho, en los que hemos evaluado la presión recolectora, pues de momento no tiene nada que ver con el País Vasco, con Cataluña, que hay una intensidad de recolecta pues muchísimo mayor. Eso hace que en Castilla y León, desde mi punto de vista, tengamos la oportunidad de hacerlo bien. Todavía no hay especies que estén machacadas. Una de las pocas que puede ser es el Calocibe gambosa, que a lo mejor es de las que más peligro podemos tener de sostenibilidad, pero el resto, verdaderamente, incluso Boletus edulis,
que es de los más buscados, estamos en el momento de hacerlo bien, de hacer una buena regulación, una buena gestión del recurso y asegurar pues, la idea de la sostenibilidad de las setas. Entonces, aquí entramos nosotros. Tenemos que saber qué es lo que pasa con las setas, tenemos que saber cuántas salen, de qué manera y cómo las podemos aprovechar. Esto está claro. Tenemos que tener información. Se ha hablado mucho aquí de todos los grupos de investigación con los que tenemos contacto, además, a nivel nacional, porque no somos tantos, en Cataluña, bueno, aquí en Castilla y León, en Navarra, que esta tarde nos contará Javi también algunas iniciativas importantes. Bueno, pues toda esa información de otros grupos también nos viene bien y puede ser importante contrastar, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que necesitamos saber es cuánto se produce, pero no solo cuánto, sino cuándo, qué épocas pueden ser de recolección y además dónde. Tenemos que fijarlas en el espacio y en el tiempo, ¿no? y fijar cantidades, ¿no? Pero además necesitamos saber cuánto se aprovecha. O sea, no vale solo decir, bueno, mi monte da tanto, sino en este momento cuánto se está recolectando. ¿Dónde? ¿No? ¿Y cuándo? También. ¿Para qué? Bueno, pues porque con nuestra idea y con nuestra mentalidad de ser gestores del monte o esta idea de proponer una regulación y un aprovechamiento ordenado, pues lo que buscamos es saber cuánto se puede aprovechar, cuándo y dónde. Al final necesitamos saber información para plantear o para contestar a estas preguntas que son las que necesitamos saber. Es posible que en algunos casos, si conseguimos llegar a que hay algunas especies que pueden estar sobreexplotadas, debamos tomar medidas como las áreas de reserva, que en algún caso pueden ser interesantes o incluso necesarias, ¿no? Bueno, pues con todo esto que os he contado, pues en el proyecto MIAS-RC ya lo tenía planteado y una de las partes de este gran proyecto, que habéis visto las partes que tiene tan diversas, pues una de ellas era el inventario de la producción y aprovechamiento de hongos silvestres comestibles en masas forestales de Castilla y León. Este estudio se está haciendo desde el 2010, se seguirá hasta el 2012 y esperamos que continúe, porque ya habéis visto que las series de datos para tener una información mínima y un conocimiento mínimo requiere en el mundo micológico de amplias series de años, ¿no? Amplias series de datos que podamos analizar y que por su gran variabilidad, de años que no se produce nada a años que se producen cantidades bastante importantes, pues haga necesario que los estudios de producciones se mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es nuestro trabajo concreto. Los objetivos fundamentales son los siguientes: la caracterización de la producción, está claro. También ver cuál es la diversidad fúngica en Castilla y León, determinar esa presión recolectora, saber cuánto se está sacando, saber también más de la ecología. Estamos viendo, bueno, ya habréis visto también en el manual de micoselvicultura, que al final tenemos que profundizar mucho en la ecología de los hongos, ¿no? De los hongos, no solo de los hongos, sino de las masas forestales. Lo que nos da información de qué pasa con los hongos tiene relación con el suelo, como se ha comentado, tiene relación con las plantas, tiene relación con todos los organismos que tenemos en los ecosistemas forestales. Y eso es, al fin y al cabo, utilizar todas las variables, o el máximo de variables que podamos, para utilizarla en nuestra gestión del recurso forestal. Entonces, bueno, pues todo este cortejo fúngico y vegetal es fundamental conocer para ver cuáles son pues las producciones y por qué están allí, ¿no? Una vez que se tengan datos, bueno, incluso a partir del 2010, que os voy a presentar los datos hoy, pues uno de los objetivos es incluir esta información y a tiempo real en el proyecto Micodata, que os han comentado, bueno, ha comentado Arturo brevemente, en el que se plantea tener información de qué está pasando en el monte, pero a tiempo real, saber qué es lo que va a producir nuestro monte este fin de semana o el que viene, ¿no? A más largo plazo, pues ya sabéis que es más difícil, pero una de las ideas es realizar modelos, como el doctor Bonet contó
ayer, o bueno, hacer algunos sistemas predictivos que nos permitan realizar un aprovechamiento a lo mejor más dirigido y más práctico, ¿no? Os voy a comentar la metodología, ya que bueno, es un tipo de inventario que hemos hecho bastante peculiar, y es peculiar debido a la escala del estudio, que es una escala regional. Esto, bueno, pues es una superficie enorme. Ya habéis visto que Castilla y León es la comarca, bueno, la región europea de mayor tamaño, y hay una diversidad vegetal enorme. Entonces ha habido que restringir la información. No podemos ir a todos los hábitats todas las semanas y recoger todas las setas, sino que ha habido que organizar este inventario y hacer, bueno, pues un inventario que sea lo más práctico, obtener el máximo de resultados, pero que sea abarcable, ¿no? Por eso hay que tener un sentido práctico a la hora de planificarlo. Entonces, fundamentalmente, nos hemos centrado en estos hábitats que veis que son, bueno, algunos de ellos englobados, ¿no? Por ejemplo, hemos llamado ecosistemas silvestris porque son grandes productores de boletus. Pues hemos juntado los pinares de Pinus pinaster, que tienen un cortejo micológico parecido, ¿no? Hemos estudiado los pinares que no son productores de boletus, de terrenos calizos, los rebollares, que en este momento están dando grandes producciones de cantarellus, por ejemplo. Encinares, los matorrales, que le hemos llamado boleteros, son los matorrales productores de Boletus edulis, de la comarca de León y Zamora. Y los pastos, que como veis ahí, pues son grandes productores con corros que producen tanto Marasmus oreades como Calocibe gambosa, ¿no? Bueno, pues los muestreos micológicos que hemos planteado se centran y se apoyan sobre las parcelas del Inventario Forestal Nacional. Para el que no sea forestal, pues en España tenemos un sistema de inventariación forestal de conocimiento de las masas que se muestrea cada 10 años aproximadamente, y que tiene una red, una malla de parcelas puestas en España de 1 kilómetro de distancia, ¿no? Eso hace que nuestros muestreos micológicos se centren en esos lugares para poder después cruzar la información micológica con la información forestal, ya que en esas parcelas se mide, bueno, pues las alturas, áreas basimétricas, incluso datos de matorral, fundamental para nosotros, a veces, bueno, ligeras informaciones sobre los suelos, información, bueno, pues muchísima información que puede ser relacionada con la producción micológica y que nos puede dar muchísima información de eso que os contaba antes, de cuál es la ecología de las producciones, ¿no? Entonces, pues creo que es una de las cosas más importantes, ya que gracias a la realización de los inventarios en aquellos lugares que ya desde el punto de vista forestal están siendo estudiados, pues pueden dar una cantidad de información enorme. La metodología ya práctica, ¿cómo hacemos los inventarios? Bueno, pues las parcelas del Inventario Forestal Nacional están todas, son parcelas fijas, tenemos sus coordenadas, y el muestreador se acerca a la parcela del Inventario Forestal Nacional y es allí donde hace un itinerario, un track de 20 minutos, en el que va recogiendo todas las especies comercializables, todas las especies comestibles comercializables, que en principio son las que están en el Real Decreto publicado recientemente, que son las que, bueno, legalmente se pueden comercializar. Entonces, para ello utilizamos la aplicación Micodata, desarrollada por CSFOR, y que nos permite registrar el lugar por su aplicación SIG GPS, que va guardando los datos por donde el muestreador va haciendo el itinerario, y eso nos permite referir al final la producción micológica a la superficie, ya que tenemos una distancia y podemos dar un ancho de banda al muestreo, ¿no? En esa banda, pues el muestreador recoge todos los ejemplares que ve. Bueno, como veis aquí, podéis ver, utilizamos una PDA que tiene aplicación SIG y GPS. A veces tenemos problemas porque la señal en los ecosistemas forestales, las señales GPS no se recoge fácilmente. Entonces, a veces tenemos que llevar un GPS normal con mayor
bueno, pues para apoyarnos porque es muchísimo trabajo y muchas horas de campo. Y bueno, pues una vez que se realiza ese muestreo, se toman datos adicionales como la valoración, bueno, el peso de la producción, por supuesto, pero también se hace una valoración cualitativa y cuantitativa de la presión recolectora. Cuántas personas hay por allí recogiendo setas. A veces incluso intentamos saber de dónde vienen. Muestreamos o por lo menos registramos cuál es la presión ganadera, ya que es una variable muy importante, como comentaba Juan Andrés, en algunas producciones de muchos hongos. Registramos también la visibilidad del recorrido y no solo pesamos los ejemplares, sino también que los contamos, ¿no? Para saber qué peso medio tienen cada una de las especies. Toda esta información, como se registra de forma informática en una aplicación PDA, la podemos mandar directamente a Balonsadero o a CSFOR para que ellos la incorporen al proyecto Mycodata, y todas las semanas enviamos al final de la semana todos los muestreos que hemos realizado para que en la aplicación Mycodata, la gente pueda consultar y saber en qué lugar puede estar habiendo producciones. Esto, de momento, bueno, pues es una información que hay que tener mucho cuidado en colgar en una red, ¿no? en una web, porque podemos tener problemas de sobreexplotación si decimos que está habiendo explosión de boletus o de cantarellus en Zamora, por ejemplo, ¿no? Bueno, como hemos dicho, los muestreos se han realizado en 6 estratos, subdivididos en 11 grupos. En total, en Castilla y León hemos muestreado, o tenemos la planificación, y lo que hemos hecho este año son 140 parcelas en todo Castilla y León, repartidos en esos estratos. Todas las parcelas se visitan 2 veces, bueno, cada 15 días, perdón, y durante las épocas de producción, durante 30 semanas de muestreo al año, que están repartidas durante todo el año, En primavera, ahora por ejemplo, la semana que viene es la última semana de muestreo que estamos haciendo en primavera. Vamos a terminar la semana que viene. Y en total hacemos 900 muestreos anuales, lo cual es una información que el que sabe lo que son los muestreos micológicos es enorme. Entonces, bueno, pues ahí veis cómo se reparten las parcelas en los diferentes ecosistemas o estratos que hemos llamado. Entonces, esto nos permite tener información de todas ellas y lo más importante es que es a tiempo real, ¿no? Los puntos de muestreo, pues fijaros, ha sido, aquí tengo que dar las gracias a Jorge especialmente, porque ha sido un esfuerzo enorme en seleccionar cuáles son aquellos puntos de muestreo y que sean estadísticamente significativos para que la información del Inventario Forestal Nacional, o sea, la información forestal que vamos a extraer, sea representativa. Y esto es una cosa fundamental. Este año, en 2010, bueno, el año pasado, uno de los trabajos más importantes ha sido saber si podemos ir a todas las parcelas, si toda la información del Inventario Forestal Nacional está bien en las bases de datos. El que haya trabajado con Basifor o con los datos del Inventario Forestal Nacional sabrá que hay muchos fallos, que a veces está mal puesta la especie y en vez de Pinaster es silvestre. Entonces, a la hora de hacer los muestreos ha habido que certificar, validar que todas esas parcelas estaban bien tomados los datos, eran accesibles y toda la información de la base de datos forestal, digamos, pues estaba bien recogida. Además, hemos intentado coger aquellas parcelas que estuvieran próximas a puntos de recogida de información meteorológica. Esos círculos concéntricos que veis por todo Castilla y León son puntos de recogida meteorológica, porque es otra de las variables fundamentales que queremos utilizar. Entonces, bueno, veis que los puntos de muestreo están repartidos por toda la comunidad y tan separados para hacer en una semana, que os podéis imaginar aquí la complejidad de la organización, que tenemos que muestrear pues, en el sur de Salamanca y en el norte de Burgos,
que se tardan pues 4 horas y media de distancia en llegar. Es una comunidad muy extensa y la organización en este proyecto ha sido de las cosas más importantes, por lo menos de nuestra parte, para poder tener información de todos estos puntos. Bueno, entonces, ahí tenéis una tabla de cómo se van recogiendo todos los datos en cada una de las parcelas. Tenemos muchísima información previa, pero todo esto hace una base de datos que después analizaremos y sacaremos, pues yo creo que muchísima información, ya que, pues veis ahí que no solo tenemos información de los montes de utilidad pública que estén regulados o no regulados, sino pues que vamos acoplando toda la información que vemos en campo, no solo de producción, sino de presión recolectora, de presión ganadera, de cuál es la especie recogida, y pues es una información muy valiosa. Primeros resultados del 2010. 2010 ha sido un año muy malo. Ha habido producciones bajas y también hay que darse cuenta de que estamos trabajando a un nivel regional. El muestreo es muy objetivo, ya que en ningún caso se va a lugares que esperamos que haya setas, ¿no? Esto son parcelas del Inventario Forestal Nacional, que es un muestreo absolutamente sistemático, y entonces eso quiere decir que hay, como ya sabéis, los hongos salen donde les da la gana y hay parcelas que dan 0, y eso hace que pues las medias bajen bastante. Una vez que analicemos toda esta información y pues controlemos un poco o dividamos los puntos de muestreo en los diferentes estratos, incluso las masas más adultas o menos adultas, pues los resultados cambiarán, y espero además, este mismo año, los datos previos que tenemos del 2011 ya son muchísimo mejores que los que tuvimos el año pasado. Este caso simplemente es un estrato, el estrato de Pinus silvestris, que veis ahí, en el que podemos saber qué producciones, por estos datos que recogemos una vez recolectadas las setas, qué porcentaje es inmaduro, qué porcentaje es maduro. Como veis, pues tuvimos producciones de hongos silvestres comestibles en el estrato de silvestre a partir de la semana 41, que fue la segunda semana de octubre. La producción media fue prácticamente de 3 kilos por hectárea en todos los... es la media de las parcelas muestreadas de Pinus silvestris. Algunas de ellas, por supuesto, dieron producciones pues, de 10, este año, por ejemplo, pues de muchos más kilos por hectárea. Otros datos importantes que tomamos es si está agusanado o está sano el hongo. Esto es una cosa muy importante porque si planteamos también la comercialización, son hongos, estudiamos hongos silvestres comestibles comercializables. El grado de parasitación marca la diferencia en la calidad del producto final, ¿no? La presión ganadera, pues veis aquí también es una información importante. En algunos lugares la presión ganadera es amplia y ya sabéis que muchos de los animales se comen las setas, ¿no? Entonces, pues es una variable a tener en cuenta. Se comen las setas, pero hacen en muchos casos que las producciones sean mayores. Entonces, simplemente es una información que nos parece importante tener, ¿no? Y la presión recolectora, que como os decía antes, pues no estamos en una comunidad que sea como como el País Vasco o como Cataluña, ya que, pues veis que prácticamente en todas las parcelas muestreadas, ahí veis más o menos en porcentaje, que en prácticamente todas las parcelas muestreadas la presión recolectora es baja. Entonces, hay momentos en el que se corre la voz en el País Vasco y van a Soria grandes cantidades de personas, pero son momentos puntuales que verdaderamente en los muestreos pues no vemos una gran cantidad de personas recolectando, más que en algunos sitios puntuales, ¿no? Y aquí veis la distribución de las especies comercializables del año pasado, en 2010, y solo en otoño. Veis la cantidad de especies que recogemos, intentamos recoger el máximo, incluso si vemos que hay producciones importantes de algunos hongos que no son
comercializables de momento o que no tienen interés, pues en algunos casos también lo recogemos porque creemos que puede tener su interés. Veis que Boletus edulis, pues aunque ha habido poco, es uno de los que, por su peso, pues tiene una presencia en las estadísticas grandes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de producción en kilos por hectárea. Pero aquí, bueno, hay una cosa muy importante y que yo creo que es de las cosas básicas que Arturo también está de acuerdo, y es que tenemos que desviar un poco la presión recolectora de Boletus o de especies conocidas como Lactarius a base de que la gente conozca nuevas especies, que sepa que son de la misma calidad que Boletus edulis o Lactarius, como por ejemplo Tricoloma portentosum, que en los pinares de Pinus silvestris tiene producciones que, bueno, este año no ha sido demasiado, pero es una de las especies que, desde nuestro punto de vista, tiene un potencial enorme, desviaría incluso la presión hacia otras especies tan buscadas, ¿no?, como decimos, y sobre todo que las producciones son, pues, como su nombre dice, son portentosas, ¿no?, como sabéis muchos de los micólogos de aquí. Suillus luteus también, bueno, pues es otra especie que a mí me parece de un potencial enorme. Su nombre comercial no le hace justicia porque le llaman los babosos o mocosines en castellano, y si se cogen pequeños, pues verdaderamente tiene una calidad muy buena. Estoy seguro que a muchos, si le dan un revuelto de Suillus, no sabría si son Boletus o Suillus. Entonces, bueno, pues yo creo que desde el proyecto también tenemos que hacer ese esfuerzo, y los que hacemos cursos y formación, bueno, como Teresa también sabe, pues siempre hacemos insistencia en este tipo de cosas porque es fundamental hacer una buena conciencia, no solo en la recolección, en hacer una buena recolección desde el punto de vista físico, sino también en desviar o ampliar un poco la presión a otras especies. Bueno, todo esto que hemos hecho hubiera sido imposible si no hubiéramos contado con estas personas, con Carlos, bueno, Beatriz, que participa en toda la organización, Patricia y Cristian, que son las personas que han estado de aquí para allá viajando junto conmigo, pues por todo Castilla y León, que ya veis que es una comunidad en la que había que estar muchas veces repartidos, durmiendo fuera de casa varios días, haciendo muestreos, como contaba ayer Juan Martí de Aragón, no de noche, porque tanto no ha hecho falta, pero ha sido un esfuerzo grande, con buen tiempo, con mal tiempo, y bueno, al 2011 ya la cosa está bastante más organizada, y espero que de este proyecto salga muchísima información. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime. Ha sido una exposición verdaderamente clara y, bueno, yo tengo que decir que me siento especialmente orgulloso de este trabajo, y quisiese también hacer, aunque Jaime lo ha comentado, pues una mención especial para el equipo de investigadores del Centro de Balonsadero, y empezando por Jorge Aldea, que verdaderamente es en cuya ayuda en la planificación y en el diseño de estos muestreos, pues verdaderamente, pues ahora mismo no estaríamos presentando estos resultados. Y tampoco quisiera olvidarme de otros investigadores que ya no están en el centro, como es en el caso de Pedro Ortega Martínez y José Miguel Altelarrea, que sí que ahora mismo se ha reenganchado al proyecto MIAS, con cuyos proyectos de investigación pues conseguimos poner a punto esta metodología de muestreo que se ha empleado en este trabajo. Tenemos un tiempo para alguna pregunta. Creo que sí, David tiene por ahí una pregunta. ¿Podéis pasar el micrófono? Thank you. First of all, I want to compliment you on a very excellent and robust sampling design. It's a very good monitoring program you've put together. I'm very impressed. I am curious how you quantify harvester pressure and livestock impacts. What measures do you use? Sobre la presión recolectora. Bueno, pues la cuantificación se realiza, como habéis visto en la gráfica, si vemos muchas personas,
una cantidad de personas media y una cantidad de personas baja o ninguna, ¿no? Lo cuantificamos pues, de forma cualitativa, ¿no? Cuantificar es muy difícil. It's the number of people. How do you quantify the livestock impacts? En muestreos anteriores sí contábamos el número de coches que se ven en los muestreos, el número de personas que están recogiendo setas, en el que incluso apuntábamos las matrículas de los coches para saber cuándo se sabía, ahora ya no porque las matrículas han cambiado, pero antes se sabía de qué provincia venían, ¿no? Pero en este proyecto vamos muy rápido, el muestreo es bastante ágil, no nos podemos parar a ver el número de personas. Tenemos que centrarnos, pues hay bastantes, hay pocas o hay medias. No podemos hacer más. See, I understand that. I meant the grazing, the animals. How do you quantify that? Pues igual, exactamente lo mismo, porque bueno, la presión ganadera, por los restos podemos saber si es ganado silvestre o ganado doméstico, ¿no? Y hacemos lo mismo. Mucha presión porque vemos recomido mucho el matorral, porque vemos muchos restos animales y podemos diferenciar si es, bueno, en cierta medida, si es silvestre o es pues doméstica también, ¿no? Pero no pasamos de esa cuantificación de esas tres variables, ¿no? Sí, bueno, yo sí que quisiera hacer una aclaración precisamente en relación a la pregunta que ha formulado David. Precisamente ahora hablaba de estos trabajos de investigación previos. El muestreo que hemos diseñado para el proyecto MIAS es un muestreo sencillo, de bajo coste. Pero previamente todos estos criterios se han ajustado a partir de otros proyectos de investigación donde sí que hicimos un muestreo muy detallado con el seguimiento de la evolución de las colonias de carpóforos, con marcaje incluso con palillos numerados de cada uno de los carpóforos, que visitábamos cada 3-4 días y veíamos el efecto o el porcentaje de aquellos carpóforos que habían sido comidos por el ganado o recolectados, y después hacíamos los ajustes correspondientes de presión recolectora y ganadera. De manera que, aunque ahora la aplicación Micodata, que es con la que se trabaja para realizar el muestreo, pues simplemente identificamos presión alta, media, baja o contamos número de recolectores, sí que es verdad que esos niveles se han ajustado, ya digo, a partir de otros estudios previos muchísimo más detallados. No sé si recuerdas, David, que en el Congreso de Murcia, precisamente, en el simposio que organizó Mario en Rubia en Murcia, precisamente presentamos inicialmente aquella metodología. Fue cuando estaba trabajando Pedro Ortega con nosotros y incluso hizo su proyecto en ese sentido, y a partir de esos datos, de los de José Miguel Altelarrea con el caso del marzuelo, de Hygrophorus marzuolus, y después Jorge, pudimos ajustar exactamente estas aproximaciones, porque al final aquellos métodos de muestreo eran extraordinariamente costosos y verdaderamente pues era algo absolutamente inabordable. Álvaro creo que quiere hacer un comentario. Sí, además es que la potencia de apoyarse estos muestreos en el inventario forestal nacional es que se puede utilizar esos datos de las más de 100.000 parcelas que hay en España, y en el caso de la presión ramoneadora hay unas claves de presión sobre el forraje que han sido elaboradas por la Cátedra de Pastos y la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. O sea que en todas las parcelas, en el cuarto inventario nacional, ese factor que es importantísimo en los bosques españoles se recoge. Hola, buenos días, soy Jesús. En primer lugar, agradecer a Jaime la exposición, pero yo creo que el proyecto se queda muy corto en unas partes y en otras demasiado amplio. Yo tengo mi opinión personal, la transmito personalmente. En cuanto al tema del estudio de las parcelas, en cuanto se pasa a Micodata, es un dato que se utiliza necesariamente por la gente recolectora, que ejerce una presión
digamos, sine qua non, o sea, arrasar. Con lo cual no es positiva, es mi opinión personal y la de mucha gente que estamos investigando y estudiando el tema. Y hay que decirlo bien claro. O sea, lo siento mucho, es un proyecto fantástico, muy bonito. A mí me sirve para utilizar, alguna vez lo utilizo cuando voy a Soria a investigar algo. Lo veo muy bien. Pero al investigar en las zonas puntuales, donde se estudia y se concreta y donde a veces, por una mala interrelación quizás, o una defectuosa interrelación, entre gente que estamos estudiando otras cosas, no sabemos dónde está. Yo creo que tenía que haber un circuito de intercomunicación de toda la gente que estudiamos. Yo pertenezco a una asociación y hay muchas asociaciones que están haciendo ese estudio también. Con lo cual se puede aportar, comunicar y ser muy positivo para todos. Entonces, ese tema se va a pasar, no se va a pasar, se ejerce, se queda un poco, digamos, clarividencia en el tema. No sé si he comprendido muy bien tu pregunta. Me ha parecido entender que hay una crítica hacia lo que es facilitar la información desde el visor de Micodata, ¿puede ser? Bueno, eso es evidente que es una discusión ya antigua. Nosotros desde el inicio planteamos el sistema siempre vinculado a que esta información se ajustase o se diese exclusivamente en las zonas reguladas con un acceso, con una clave desde el permiso de recolección, como un servicio que compras con el permiso de recolección. Claro, luego hemos visto que la herramienta Micodata, que después nos hablará Rodrigo, pues también está teniendo una ventaja desde el punto de vista micoturístico que es también indiscutible. El micoturista, en principio, y con los niveles de presión, como ha comentado Jaime, que en general tenemos en la región, no es un problema, es una oportunidad. El problema son los incontrolados, las llegadas masivas de recolectores comerciales que, claro, también se pueden aprovechar de este sistema, de la información que da el sistema. El sistema en ningún momento da una información puntual de una cepa, de una UTM, de dónde sale, de dónde fructifica un hongo en concreto. Son extrapolaciones genéricas de grandes zonas, hechas mediante modelos matemáticos con ajustes que nos facilitan, con información edafoclimática y climática, que bajo nuestro punto de vista tampoco tiene por qué suponer ninguna amenaza para una colonia de carpóforos concreta, un perrechical o cosas de ese tipo. No obstante, claro, estamos abiertos a recoger todas las críticas, porque claro, entendemos las dos posturas, pero nos gustaría un poco que se entendiese también el aspecto socioeconómico interesante que esta información pues genera también en nuestra región. Respecto a la segunda pregunta que hacías, te entendía como que no se facilitaba la información, ¿puede ser? ¿O es que no aprovechamos la información que vosotros tenéis? Bueno, pues mira, me alegra que comentes eso, porque precisamente, yo no sé si está aquí ahora, hemos empezado a colaborar con personas voluntarias, como es tu caso, que vamos, yo a ti te conozco, hemos hablado por teléfono, que muchas veces nos decís, oye, queremos colaborar con el sistema y no sabíamos de qué manera articular con un voluntariado, de alguna manera, esa colaboración. Bueno, la hemos iniciado, hay algunas personas ya en Burgos que están precisamente ayudándonos a hacer el ajuste del modelo Micodata, puesto que hay personas que ellos campean los fines de semana, cuando ellos quieren, campean, van a buscar setas y les hemos pedido pues que realicen unas comprobaciones sencillas que después a nosotros nos van a servir para validar el modelo. De manera que, vamos, no solamente no nos parece bien, sino que, vamos, yo te invitaría pues a que te unieses un poco a este voluntariado. Eso sí, es voluntario, no hay una compensación económica, ni siquiera de gastos, porque entendemos que se hace pues a las áreas a las que vosotros os desplazáis normalmente a recolectar, pero que para nosotros pues la información que podéis recoger es verdaderamente valiosa. Sí, brevemente, no solo agradecer su comentario sobre el sistema, invitarle a que luego va a haber una ponencia sobre el sistema de información y me gustaría ahora decirlo simplemente porque no va a ser una
presentación del sistema de información como tal, de lo que es y qué sirve, porque creemos que es un sistema que ya es muy conocido y que mucha gente conoce y no tiene sentido presentar lo mismo que ya se ha presentado en otros foros, sino que la ponencia va a ser sobre el análisis de los usuarios y sus opiniones sobre ya 3 años de existencia del sistema de información. Entonces, como va a estar un poco orientada a eso, yo creo que puede ser bastante interesante luego comprobar opiniones y sobre todo ver que tenemos ya datos objetivos para poder relacionar el uso de Micodata a de verdad si está influyendo o no en la presión recolectora. Gracias. Con referencia a esto último, yo tengo que decir, desde mi punto de vista, no podemos alarmarnos, ¿eh? En fin, vamos a tomar las cosas en su punta medida. En un principio, esta idea general que viene de algunos pueblos, de alguna gente local, en muchos casos sencillamente interesada, publican dónde están las setas por Internet. Esto es lo que se dice, esto es lo que está diciendo usted. Bueno, eso es la teoría. Luego en la práctica, del punto que pone Fernando, vaya usted al punto a ver dónde está el boletus, ¿eh? Porque claro, ese punto igual son 15 hectáreas. Y el boleto todos sabemos que en esas 15 hectáreas está. O sea, quiere decirse que no hay unas coordenadas GPS que le vayan a decir a usted dónde está el corro de Perre Chico, que eso sí podría hacer, ni muchísimo menos dónde van a salir los carpóforos de boletus edulis. Yo les pido a todo el mundo en este proyecto, les he transmitido la preocupación y la necesidad de que es un proyecto que tiene muchas visiones, debemos de ser todos un poco positivos. Es un proyecto que una de las virtudes que tiene es que está vivo, lo estamos cambiando continuamente. O sea, evidentemente recibimos las cosas, recibimos las proposiciones, se analizan, se debaten, y lo que ha habido que cambiar, se ha cambiado, sin ningún complejo, porque, insisto, este es un proyecto verdaderamente participativo. Las decisiones importantes salen de los pueblos, de los alcaldes y de la gente. Y una de nuestras labores es hablar precisamente con los pueblos y con la gente. Y nosotros hacemos todos los años más de 100 reuniones. 100 reuniones. Y estamos con la gente. Y a eso que ha dicho usted lo he escuchado yo 16 veces. Voy a cortar. Bueno, en fin, quiero transmitirle prudencia en eso. ¿Tiene su fundamento? Sí. Pero no es irrelevante. Le puedo garantizar a usted que es irrelevante. Va a aportar ese sistema muchas más beneficios que dificultades, porque es una herramienta extraordinaria para diversificar esa presión recolectora. Para que la gente no vaya a Vinuesa, a Candelario o a ciertos pueblos masivamente. ¿Salen setas? Vamos a Candelario. ¿Salen setas? Vamos a Vinuesa. No, otras alternativas y en otros sitios y en otros lugares que le pueden recibir con los brazos abiertos. Atención, si eso puede suponer en un momento determinado que puede aparecer una cantidad masiva de personas en un punto concreto, estamos cometiendo un error. Y esto es lo que no queremos. En fin, le digo esto para invitarle en ese sentido a ser todos un poco prudentes y positivos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. No tenemos... había una pregunta, sí, bien. Sí, un poco al hilo de las dos cosas que han salido, para cuando se acabe el dinero y no haya fondos para andar haciendo inventarios de este tipo que requieren dedicación y gastos y desplazamientos, ¿tenéis prevista algún tipo de red, no sé si de voluntarios o de parcelas que hagan los agentes forestales en los montes públicos o de colaboradores locales de guías micológicos, casas rurales, para seguir alimentando y cogiendo datos? Bueno, pues efectivamente es un poco repetir lo que he comentado antes. Tenemos esa demanda, o sea, se ha puesto en contacto gente, voluntarios, con nosotros un poco ofreciéndonos esa oportunidad. No lo vamos a desperdiciar, es evidente. Hay que organizarlo bien, hay que planificarlo y desde luego lo recogemos como una apuesta de futuro sin duda.